El lunes por la mañana abrí el cajón de la cómoda y la pulsera no estaba. La busqué 2 veces. La tercera vez ya sabía quién la había tomado, porque 2 noches antes, en plena fiesta, la hermana de mi nuera la usó en su muñeca y doña Chole lo vio todo. Esa pulsera la llevo desde que don Isauro me la puso en la muñeca hace 31 años, oro de 18 quilates, con 3 pequeñas esmeraldas, una por cada hijo que tuvimos. Solo uno sobrevivió, Emilio. Eso no se presta, eso no se regala. Eso no desaparece de un cajón sin que alguien lo haya sacado a propósito. Y sin embargo, ahí estaba la hermana de Yesenia, con el vestido rojo, con mi pulsera en la muñeca, en mi propia casa. Y pensé en lo que me había dicho doña Chole esa mañana en el pasillo, con esa manera suya de decir las cosas sin decirlas del todo. Celia, me dijo, vi algo en la fiesta que no sé si debo contarte. Cuéntame, le dije. Y esa mañana entendí que la pulsera no era lo único que llevaba tiempo desapareciendo en mi casa. Si estas historias les llegan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse lo que pasó. Hola, soy Celia Vargas de Ibáñez, 61 años, Monterrey, México. Viuda de don Isauro Ibáñez desde hace 6 años. Joyero de oficio, un hombre que sabía el valor exacto de cada cosa que tocaba. Y madre de Emilio, cuya esposa, ese sábado, le dio a su hermana la pulsera que don Isauro me puso en la muñeca hace 31. Si alguna vez alguien tomó algo tuyo, algo que tenía historia y no solo precio, quédense conmigo, porque esto no terminó en ese cajón vacío. Les cuento esto ahora porque ya se resolvió, porque el licenciado Darío Salinas cerró el último trámite hace 3 semanas, y porque hay mujeres que están viviendo esto en silencio y no saben que tienen opciones. Yo tampoco lo sabía al principio. Lo aprendí por las razones equivocadas, pero lo aprendí. Don Isauro Ibáñez tenía las manos más seguras que he conocido en mi vida, que cuando arreglaba algo roto, lo dejaba mejor que antes de romperse, que nunca tiró nada, nada que tuviera arreglo. 40 años de taller en el centro de Monterrey. Me llevaba los sábados cuando éramos novios. Me enseñó a sentarme en el banquillo alto que usaba para trabajar. Me explicaba cada pieza, de dónde venía el metal, por qué esta esmeralda y no la otra. Me enseñó a distinguir lo que dura de lo que no. Todo en el mismo local que fue de su padre, con la misma vitrina de madera oscura que su padre mandó hacer en los 50, con el letrero que decía Joyería Ibáñez, sin más adorno que esas 2 palabras, porque don Isauro decía, el que sabe lo que tiene, no necesita anunciarlo. Me enseñó a leer las joyas, no el precio, la historia, que una joya que viene de alguien dice cosas que las joyas compradas no pueden decir, que el valor de una pieza no está en el quilataje, sino en las manos por las que pasó. Eso me lo dijo la primera vez que me trajo la pulsera. Yo tenía 30 años, él 42, y la pulsera la había hecho él mismo, con las esmeraldas que eligió una por una. Años después entendí por qué don Isauro insistió tanto en dejar todo registrado. Porque alguien dentro de la familia llevaba tiempo mirando esas joyas como si ya fueran suyas. Cuando murió 6 años atrás, el licenciado Salinas vino a verme con una carpeta. Don Isauro había dejado un inventario, cada pieza del taller, cada joya de valor que había en la casa, con descripción, con fotografía, con el nombre de a quién correspondía cada una. La pulsera de esmeraldas estaba en la primera página. La leí despacio. Descripción, fotografía, nombre de la propietaria, valor estimado al momento de la redacción y la nota de don Isauro al margen. No recordaba haberla leído antes, o la había leído, y no me había detenido el tiempo suficiente. Ese día sí me detuve. Ahí estaba mi nombre, con la fecha en que la hizo, con una nota al margen en su letra apretada. Para Celia, las 3 esmeraldas son los 3. Ese inventario llevaba 6 años guardado en la carpeta del licenciado y una copia en el cajón de mi cómoda, junto a la pulsera. Siempre juntos, el papel y la joya, como si don Isauro supiera que un día iba a necesitar los 2 al mismo tiempo. Yo pensaba que exageraba cuando lo armó. Me sentaba a su lado mientras escribía los nombres, las descripciones, y le decía, Isauro, ¿para qué tanto detalle? Y él levantaba la vista del papel, me miraba y decía, para que lo que es tuyo siga siendo tuyo cuando yo no pueda decirlo. Lo decía sin dramatismo,
Como dicen las cosas las personas que ya terminaron de tenerle miedo a lo que puede pasar. El papel seguía en el cajón de mi cómoda. Nunca pensé que lo necesitaría para probar que lo mío era mío, pero don Isauro lo sabía mejor que yo. Yesenia Fuentes llegó a la familia hace 4 años. Emilio la conoció en una convención de trabajo en Guadalajara. La trajo un fin de semana a Monterrey, puntual, con el cabello bien peinado, con una manera de hablar que llenaba el cuarto sin levantar la voz. La primera impresión fue buena, eso tengo que decirlo con honestidad, porque si solo cuento lo que salió mal, la historia no tiene peso. El primer año, Yesenia escuchaba mis historias de don Isauro con los ojos quietos, esa clase de atención que hace que uno hable de más, y yo hablé de más. Preguntaba por el taller, escuchaba las historias de don Isauro con lo que parecía un interés genuino. Le gustaban las joyas, eso era visible. Cuando venía a la casa, sus ojos siempre pasaban por la vitrina pequeña, donde yo guardaba las piezas que no usaba seguido, no con descaro, sino con esa discreción que tiene la gente cuando quiere algo y sabe que todavía no es el momento de pedirlo. Hubo una tarde que recuerdo con claridad. Yesenia estaba parada frente a la vitrina, la que tengo junto a la puerta, con las piezas que don Isauro fue guardando de su taller, un collar de filigrana, unos aretes de coral, una pulsera de plata que le hizo a mi mamá en los años 70. Yesenia los miraba con esa quietud de quien quiere algo, pero sabe esperar. ¿Son todas de don Isauro?, me preguntó. La manera en que hizo la pregunta no era casual. La mayoría, le dije. ¿Y las cuida alguien si tú ya no puedes? Me quedé quieta un segundo. Eso lo tengo previsto, le dije. No preguntó más, pero la pregunta se quedó, como se quedan las preguntas, que tienen más fondo del que muestran. El segundo año, las visitas se espaciaron. Emilio venía solo, cada vez más seguido, y cada vez que venía solo, traía la misma cara, la de quien necesita decirte algo, pero todavía no encuentra las palabras, con explicaciones cortas, que Yesenia tenía compromisos, que estaba cansada, que la semana había sido difícil. Una tarde, Emilio llegó sin avisar. Se sentó en la cocina, pidió agua, y estuvo callado 5 minutos antes de decir algo. Mamá, dijo, Yesenia piensa que vienes mucho a la casa. Lo miré. ¿A mi propia casa, Emilio? Ya sé, mamá. Entonces, no respondió. Tomó el agua y cambió el tema. Ese silencio lo guardé, como se guardan las cosas que duelen, pero que todavía no tienen nombre. Lo que no sabía era cuántas de esas cosas ya habían salido por la puerta sin que yo lo notara. Las cosas no desaparecen de golpe. Desaparecen como desaparecen las palabras de una conversación que uno tiene muy seguido, sin que uno note el momento exacto en que dejaron de estar. Primero fue un rebozo, azul con bordado de seda, de Oaxaca, que mi mamá me mandó antes de morir. Lo busqué 2 semanas. Le pregunté a Emilio y me dijo que no había visto nada. Pensé que lo había dejado en otro lado. Después fue una figura de Talavera, blanca con azul, que don Isauro compró en Puebla en nuestro viaje de bodas. Chica, que cabía en una mano, que yo tenía en el librero desde hace 30 años. Un día, simplemente no estaba. En los 2 casos, pensé que había perdido la memoria, que los años me estaban jugando en contra, que tenía demasiadas cosas y poca organización. Me lo dije exactamente con esas palabras, para no tener que decirme lo otro. Lo que el cuerpo ya sabía, pero la mente no quería escribir, que alguien estaba tomando mis cosas. Poco, despacio, con la paciencia de quien sabe que si la cantidad es pequeña y el tiempo entre cada cosa es largo, nadie conecta los puntos. Me repetía que tenía demasiadas cosas que las había movido sin recordar, pero hay un momento en que los objetos que desaparecen dejan de ser coincidencia, y la coincidencia se vuelve un patrón, y el patrón tiene nombre, aunque uno tarde en decirlo en voz alta, porque decirlo en voz alta significa que ya no puedes pretender que no lo viste. Y ese momento llegó el lunes del cajón vacío. Esa tarde llamé al licenciado Salinas, sin contarle todavía lo de la pulsera, solo para preguntarle algo que me había estado rondando. Licenciado, le dije, el inventario que dejó don Isauro, ¿tiene valor legal en caso de que alguna pieza desaparezca? Hubo una pausa corta del otro lado de la línea. ¿Por qué lo pregunta, señora Celia? Por saber, le dije, solo por saber. El licenciado me explicó
que el inventario notariado equivale a un registro de propiedad, que si una pieza descrita ahí aparece en manos de alguien más, sin documentación de transferencia, hay bases legales para reclamarla. ¿Cualquier pieza?, pregunté. Cualquier pieza registrada con fotografía y descripción, dijo. Colgué y fui al cajón a sacar la carpeta del inventario. La abrí en la primera página. La pulsera de esmeraldas, foto, descripción, nombre, fecha, todo. Y mientras miraba el papel, empecé a ver que lo de la pulsera no era el principio, era el final de algo que llevaba mucho más tiempo, y yo lo había estado mirando sin querer verlo. Doña Chole Talamantes lleva 22 años viviendo en el departamento del 4º piso. Tiene 73 años. Camina despacio desde que le operaron la cadera, pero sus ojos no perdieron velocidad con los años. Todo lo contrario. El sábado de la fiesta de Jacqueline, Doña Chole bajó a pedirme un poco de azúcar. La fiesta ya estaba en marcha. Música norteña desde la sala. El olor a carnitas que mi cuñada había traído desde Torreón. Gente que yo no conocía llenando la sala y el pasillo. Doña Chole agarró su azúcar y se quedó un momento parada en la puerta de la cocina, viendo la sala. Yo estaba sirviendo agua y no le presté atención. El lunes por la mañana me la encontré en el pasillo. Llevaba su bolsa del mercado, la de tela verde que usa desde que tengo memoria. Celia, me dijo. Bajó la voz, con esa manera que tienen las personas mayores cuando van a decir algo que saben que va a doler, que no lo dicen rápido ni en voz alta, lo dicen despacio porque respetan el peso de lo que van a poner encima de uno. Vi algo en la fiesta del sábado, algo que no sé si tú viste. ¿Qué viste, Doña Chole? La muchacha nueva, la del vestido rojo. Jacqueline, esa. La vi con una pulsera que yo te he visto usar a ti, de oro, con piedritas verdes. Me quedé quieta. ¿Estás segura?, le dije. Celia, te conozco hace 22 años. Esa pulsera la he visto en tu muñeca desde siempre. Y el sábado la tenía la muchacha del vestido rojo. Se la estaba enseñando a una señora mayor, que creo que era su mamá. Decía que brillaba bonito, que a quien no le gustan las esmeraldas. Lo dijo en voz alta, con esa seguridad de quien cree que lo que tiene puesto es suyo. Decía que se la había regalado Yesenia. Me apoyé en la pared del pasillo. Doña Chole me puso la mano en el brazo. ¿Estás bien? Sí, le dije. Gracias por decirme. Subí a mi departamento. Despacio, con esa calma que uno aprende cuando sabe que el apuro no sirve de nada, que la situación ya pasó, que lo que hay que hacer ahora es pensar. Abrí el cajón. Lo que ya sabía quedó confirmado y me senté en la orilla de la cama, con la carpeta del inventario en las manos. La abrí, primera página. Foto de la pulsera. Descripción. Pulsera de oro 18 quilates, 3 esmeraldas naturales en montura individual. Y abajo, en la letra de Don Isauro, Uabrí de ora Tienzumbi, Uabra Monseria. Las 3 esmeraldas son los 3. Me quedé leyendo esa línea varios minutos, como si la voz de Don Isauro pudiera salir del papel si yo la miraba el tiempo suficiente. Cerré la carpeta y llamé al licenciado Salinas con la pregunta que había estado evitando desde hacía semanas. Licenciado, ¿hay algo que yo deba saber sobre mi casa que todavía no sé? Esa misma tarde llamé a mi hermana Refugio, mayor que yo por 4 años, que ha vivido siempre en el mismo barrio de Monterrey donde crecimos, que conoce a Emilio desde que nació, como si fuera un poco de ellos también. Le conté todo, la pulsera, el cajón vacío, lo que me había dicho Doña Chole. Refugio escuchó. Cuando terminé, dijo, Celia, ¿y si la confundiste con otra? Confundí, ¿cuál, Refugio? La pulsera. A lo mejor Doña Chole vio una parecida. Las pulseras de oro con piedras verdes no son raras. Respiré despacio. Refugio, le dije. La pulsera tiene 3 esmeraldas en una posición específica. La hizo Don Isauro. La conozco desde hace 31 años y Doña Chole la ha visto en mi muñeca 22 años. No la confundió. Silencio. Bueno, pero a lo mejor Yesenia la tomó prestada sin decirte, para prestársela a su hermana en la fiesta. ¿Y no me avisó? A lo mejor no quiso molestarte, Celia. Las nueras a veces hacen esas cosas sin pensar. No todo es intencional. Colgué sin pelear. Me serví un té que no tomé, como si yo pudiera confundir eso. 31 años en mi muñeca. No la confundí. No lo sabía todavía con certeza, pero el cuerpo sospecha cosas antes que la cabeza. Y el mío ya lo sabía.
¿Alguna vez sintieron que alguien de su propia familia estaba del lado equivocado? Cuéntenme en los comentarios. Porque esto no terminó con esa llamada, ni con el cajón vacío, ni con doña Chole en el pasillo. Refugio llevaba semanas del otro lado. Y eso significaba que yo había estado sola mucho más tiempo del que pensé. Pero no semanas, meses. Eso lo supe después, cuando Emilio me contó cuántas veces Yesenia le había pedido que hablara conmigo sobre el inventario, siempre con Refugio como intermediaria, siempre con la misma frase: es por el bienestar de Celia. Pero lo que más me costó procesar no fue eso, fue lo que me contó doña Chole 3 días después, que Jacqueline, la hermana de Yesenia, seguía usando la pulsera, que cuando alguien en la fiesta le preguntó de dónde era, dijo que se la habían regalado. Doña Chole la escuchó decirlo 2 veces, con esa precisión de los testigos que saben que lo que vieron importa, que Yesenia se la había regalado de su propia joyería, como si la pulsera fuera suya para regalar, como si el cajón de mi cómoda fuera el inventario de una tienda. Eso fue lo que se partió dentro de mí esa mañana. Regalado, no prestado, regalado. Y Refugio repetía sus mentiras sin saber que estaba siendo usada o sabiendo. Todavía no estaba segura, pero necesitaba saberlo antes de hablar con Emilio. Esperé 2 días, no por miedo, por cálculo. Hay conversaciones que necesitan hechos, no llanto. El miércoles vino a comer, solo. Como últimamente venía, cada vez menos. El olor de la casa era el de siempre, caldo en la estufa, el mismo olor de 37 años de miércoles. Emilio se sirvió agua sin pedir, como hace desde que era niño. Que en esta cocina las cosas están donde siempre estuvieron. Y ese detalle pequeño me recordó que todavía era su casa. Que por mucho que Yesenia hubiera cambiado las cosas afuera, aquí adentro, nada se había movido de su lugar. En miércoles, me senté frente a él, dejé que terminara el caldo, y cuando apartó el plato, hablé: Emilio, la pulsera de las esmeraldas no está en el cajón. Dejó el vaso en la mesa. ¿Cómo? La pulsera que me regaló tu papá, la que tiene las 3 esmeraldas, no está. Emilio me miró con esa expresión que tienen los hijos cuando no saben si ya saben la respuesta. La buscaste bien, 3 veces. A lo mejor la moviste y no recuerdas. Emilio, la voz me salió sin adorno. El sábado, en la fiesta de Jacqueline, doña Chole la vio en la muñeca de tu cuñada. Yesenia se la dio. Emilio no respondió de inmediato. Miró la mesa, miró su vaso, miró cualquier cosa, menos a mí. Emilio, ¿tú sabías? No, mamá. ¿Seguro? Te juro que no, lo creí. Porque Emilio tiene una manera de mentir que yo conozco desde que tenía 6 años, y esa tarde no mentía, estaba en shock, que es diferente. Voy a hablar con Yesenia, dijo, esta noche. Emilio, antes de que hables con ella, escucha algo. Hice una pausa. La pulsera está registrada en el inventario notariado que dejó tu papá, con foto, con descripción, con mi nombre. Eso tiene valor legal. Emilio levantó la vista. ¿Estás diciendo que vas a...? Estoy diciendo que quiero que regrese lo que es mío, y que si no regresa, tengo cómo pedirla. Se fue sin terminar el café, y yo lo vi bajar las escaleras desde la ventana, con esa manera de caminar que tiene desde chico cuando algo le pesa, los hombros un poco adelante, las manos en los bolsillos. Me pregunté qué iba a decirle a Yesenia, si iba a pelear, si ella iba a llorar, o si él iba a ceder antes de tiempo. Esas preguntas no las podía responder yo. Esa noche era de ellos, no mía. Miante, y yo recogí la mesa despacio, pensando en don Isauro, en que él había firmado ese inventario con su letra apretada, sin saber para qué lo necesitaría su viuda 30 años después, o tal vez sí sabiendo. Y si lo sabía, entonces el inventario no era solo un documento, era la única cosa que se interponía entre yo y lo que Yesenia tenía planeado. El jueves a las 7 de la tarde, tocaron el timbre. Era Yesenia, sola, con el cabello recogido, sin los aretes grandes que usaba siempre, como alguien que decidió llegar sin armadura. Pasó, caminó hasta la sala, se sentó en el sillón donde siempre se sienta Emilio, como si ocupar ese lugar le diera algo, seguridad tal vez, o pertenencia. No sé exactamente. Rechazó el café. Eso también me dijo algo. El que rechaza el café no viene a quedarse, viene a resolver. Yesenia, Celia,
un silencio corto, que pesó más que varios minutos. Sé por qué estoy aquí, dijo. Bien, dije. La pulsera fue un error. No fue un error, Yesenia. Los errores son sin intención. Los errores se hacen por descuido, por prisa, por no pensar. Lo que tú hiciste tuvo fecha, tuvo hora, tuvo un testigo. Yesenia levantó la vista, y en ese segundo entendí que sí sabía exactamente lo que había hecho. Lo sabía desde que lo hizo. Los errores son sin intención, eso tuvo intención. Yesenia apretó las manos sobre las rodillas. Jacqueline no tiene nada bonito, cumplía 28. Pensé que por una noche no es tuya para pensar, la interrumpí. Ni por una noche, ni por un minuto. Hubo otro silencio, más largo. Emilio no sabe que la tomé de ahí, dijo. Ya sé. ¿Te lo dijo él? Me lo dijo su cara cuando se lo conté. Yesenia bajó la vista. Celia, yo no quería quitarte nada. Solo quería que Jacqueline tuviera un momento bonito. Sé que eso no justifica. No, dije, no justifica. Mañana te la devuelvo, dijo. Hoy, dije, esta noche. Yesenia asintió, con esa clase de asentimiento que viene cuando alguien ya no tiene más argumentos, no de convencimiento, de rendición. Yesenia era inteligente, eso nunca lo dudé en ningún momento. Se levantó, estuvo parada un momento junto a la silla, como alguien que quiere decir algo más, pero no sabe si es el momento, o si hay algún momento para lo que quiere decir. Y antes de salir, dijo algo que yo no esperaba. Celia, no es la primera vez que hago algo así. Lo sé, le dije. Se detuvo en la puerta. Me miró con esa expresión de quien no sabe si lo que acaba de escuchar es una amenaza o una observación. Las dos, le dije. Es las dos cosas. Yesenia se fue sin decir más, y esa noche no dormí, pensando en qué más había en esa casa, que ya no iba a estar al día siguiente. 3 días después, doña Chole me mandó una foto al teléfono. Jacqueline había subido fotos de la fiesta a su Instagram. En una de ellas se veía la pulsera, con un emoji de corazón y un comentario que decía, regalo hermoso de mi cuñi. Debajo de esa foto había un comentario de una clienta antigua del taller de don Isauro, doña Esperanza Mireles, que escribió, esa pulsera la hizo Isauro para Celia hace 30 años. La reconocí en cuanto la vi. Cuando Jacqueline borró la foto, demasiada gente ya la había visto, pero el comentario ya lo había visto todo el que tenía que verlo. La pulsera regresó esa noche. Yesenia la trajo en una bolsita de terciopelo negro, como si eso la devolviera con más cuidado. La tomé, la revisé. Las 3 esmeraldas estaban, el broche también. La puse en el cajón y cerré. Al día siguiente llamé al licenciado Salinas, no para iniciar ningún proceso, sino para contarle lo que había pasado, y para preguntarle algo que había tenido en la cabeza desde la llamada de los días anteriores. Licenciado, ¿hay algo más que deba saber sobre lo que dejó don Isauro? El licenciado hizo una pausa. ¿A qué se refiere exactamente? A si hay algo que yo no sepa, algo que don Isauro dejó previsto para situaciones como esta. Hubo una pausa más larga del otro lado de la línea. Señora Celia, dijo, don Isauro dejó algo más además del inventario. ¿Qué cosa? Una cláusula en el testamento, que en caso de que alguna de las piezas registradas saliera de su posesión sin su autorización firmada, el inventario podía usarse como base para una reclamación civil, y que esa reclamación podía extenderse a otros bienes si el patrón se repetía. Me quedé quieta. Don Isauro fue joyero toda su vida, dijo el licenciado. Vio muchas situaciones donde las piezas cambiaban de manos sin documentación. Sabía lo que podía pasar. Sí, le dije. Él siempre sabía lo que podía pasar. Le pregunté si había algo más que debía hacer. Me dijo que por ahora, con la pulsera de vuelta, lo único necesario era documentar lo que había pasado. Para el expediente, por si el patrón se repetía. Le dicté todo. El rebozo, la figura de Talavera, la pulsera, las fechas, los nombres. El licenciado lo anotó todo sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, «Señora Celia, usted tiene un marido que la quiso bien, porque sabe que los que quedan van a necesitar que las cosas estén claras». Sí, le dije, y tuvo la inteligencia de decírselo con papeles, porque querer bien también significa ordenar lo que dejas. Refugio me llamó 2 semanas después, con una voz diferente a la de siempre, menos segura.
Celia, me dijo, almorcé con Yesenia el martes. Ya sé, le dije. ¿Cómo sabes? Porque llevan meses almorzando, y porque cada vez que yo te contaba algo, tú tenías ya la versión de ella. Silencio. Me contó lo del rebozo Celia y lo de la figura. Dice que fue sin pensar, que no tenía conciencia de que estaba haciendo algo mal. ¿Y tú qué crees?, le pregunté. Refugio tardó en responder. Creo que sí tenía conciencia, pero que se convenció de que no era tan grave. Eso es diferente, le dije. Eso es peor. Hubo un silencio entre las dos, de esos donde una ya sabe la verdad, pero todavía necesita escucharla, que no son incómodos, sino honestos. «Me perdonas que no te creí al principio», dijo Refugio. «Ya lo hice», le dije, «pero la próxima vez que alguien te invite a almorzar para contarte la versión de algo que me pasó a mí, cuéntamelo». Se rió, un poco. «Eso es justo», dijo. «La pulsera está en el cajón, con las 3 esmeraldas. La uso los domingos y algunos días entre semana, cuando quiero sentir que don Isauro está cerca. Emilio y Yesenia están en terapia de pareja. Eso me lo dijo Emilio hace un mes, sin que yo le preguntara. Como quien necesita que su madre sepa que algo está siendo atendido. No arreglado todavía, atendido. Eso también es algo. Santiago, mi nieto de 5 años, vino la semana pasada. Se trepó a mi cama. Agarró la pulsera del cajón sin pedir permiso, como hacen los niños con todo lo que brilla. La miró. «¿Por qué tiene piedritas verdes, abuela?» «Porque tu abuelo las eligió», le dije. «¿Cuántas son?» 3. «¿Por qué 3?» Lo senté en mis piernas. Le expliqué, con las palabras que se usan cuando el que escucha tiene 5 años y todo el tiempo del mundo. Santiago me miró. «Entonces, eres tú, mi papá y 2 más». «Sí», le dije. «¿Y siguen siendo tuyos aunque no estén?» «Sí», le dije, «siempre». «¿Siguen siendo tuyos aunque no estén?» Cerré los ojos un segundo. 5 años, y ya entiende lo que a los adultos nos cuesta sostener. Pero entender el peso de eso todavía le falta. Don Isauro era joyero. Sabía que las cosas de valor no se defienden a gritos. Se defienden con documentos, con nombres, con fechas, con la certeza tranquila de que lo que es tuyo está registrado. Y lo que está registrado no necesita que nadie lo reclame con llanto, solo con un papel firmado y la voz calmada de un licenciado al teléfono. Eso fue lo que me dejó. No solo la pulsera, la manera de cuidarla, la manera de cuidar todo lo que vale, con nombres, con fechas, solo claridad. La familia es sagrada, pero el respeto también lo es.